Y nos acompaña hoy en nuestro diálogo del día el abogado Abelardo de la Espriella. Doctor de la Espriella, muy buenos días, bienvenido a Confidencial Colombia. Profesor Sevillano, gracias por la invitación y es un placer estar aquí con usted y por supuesto con toda la gente que sigue a Confidencial Colombia. Pues bueno, doctor Abelardo, antes de meternos en los temas de coyuntura nacional, conociendo pues su opinión en estos diálogos que hacemos frecuentemente con los distintos personajes de la política nacional, quisiera que nos contara cuál es su lugar favorito de Bogotá. Feliz cumpleaños, primero que todo, para Bogotá. Yo nací en Bogotá. Ah, Yo ¿sí? nací, yo nací hace 46 años en la Clínica del Country. Ah, Lo que pero ocurre es que su acento es... era la usanza en esa época que las mujeres del Caribe colombiano fueran a tener los hijos a Medellín o Bogotá porque había mejores condiciones y mejores clínicas. Entonces yo nací en Bogotá, por supuesto soy costeño. Hay gente que me ha dicho, oye, pero ¿tú qué vas a decir si tú eres cachaco? Y le digo, bueno, si una gata para en un horno, ¿tiene un pan o tiene un gato? Yo, yo, yo soy costeño, nacido en Bogotá y viví muchísimo tiempo en Bogotá. Me encantan los restaurantes de Bogotá. Me encanta la vida cultural, la vida nocturna de Bogotá, la disfruto mucho. Y estuve Pues recientemente y tuve la posibilidad de volver a disfrutar la ciudad. Hace años no vivo en Bogotá, pero por supuesto guardo gran cariño y afecto por Bogotá, porque mucho de lo que soy como profesional y como persona se lo debo a esos 20 años o más de 20 años que viví en Bogotá. es cierto, muchos le debemos a Bogotá el que pues nos haya acogido. Yo tampoco soy de Bogotá, yo soy de un pueblo de Nariño que se llama Barbacoas, pero me trajeron aquí a los 8 años de edad. Prácticamente puedo decir que soy bogotano porque crecí aquí, porque estudié aquí, porque me formé aquí. Y bueno, todo lo que soy en estos momentos se lo debo a Bogotá. Por eso estoy feliz de que estemos en un nuevo cumpleaños de nuestra ciudad. Bueno, doctora Abelardo de la Espriella, es imposible no hablar del tema de hoy, que es el sometimiento, el proceso de sometimiento a la justicia con del Clan del Golfo, que proceso que quiere abrir pues el gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted que es de usted mismo lo ha dicho, nació en Bogotá, pero crece en una zona, creo que es en Córdoba, en donde pues el conflicto armado hizo de las suyas, tanto los paramilitares como la guerrilla, incluso usted es víctima del conflicto armado. Por eso yo quisiera preguntarle a usted qué opina de este proceso de sometimiento del Clan del Golfo. No, no es un proceso de sometimiento, es un proceso de paz. Ah, es Ojalá que fuera, ojalá fuera un proceso de sometimiento. No, mire, yo creo, estoy convencido que la paz no se negocia con los bandidos. La paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Y por supuesto, un Estado débil no tiene otra posibilidad distinta a darle concesiones a los delincuentes, pero no es el caso del gobierno Petro. Lo que ocurre es que Petro le está entregando las regiones a los grupos armados en donde han desplazado a la fuerza pública a la que tampoco el gobierno deja operar correctamente porque los tienen maniatados. Amén de toda la situación que hay con el mantenimiento de nuestras aeronaves, de toda la tecnología militar que ha venido diezmando muchísimo en este gobierno y bajo el nefasto Ministerio de Defensa de Iván Velázquez. Lo cierto es que Petro está entregando todos esos territorios para garantizar que haya control electoral allí por parte de los ilegales, con la promesa, por supuesto, de no extraditarlos. Eso es un negocio entre socios. Los socios históricos de la izquierda han sido los grupos ilegales, los grupos narcotraficantes, los grupos terroristas. Y Petro ha sido consecuente en ello, hay que decirlo, les está entregando territorios y les está ofreciendo negociación que no sometimiento a terroristas, a extorsionistas, a asesinos, cuatreros y todo el que se quiera sumar
a ese propósito de Petro de tener control territorial a través de las armas de sus socios, los ilegales. Esa es la figura, pero además no es nada nuevo, no es que se lo haya inventado el señor Petro, su nefasto gobierno, no, eso es una estrategia que ha sido inveterada e histórica por parte de la izquierda radical, de tal suerte que él ha sido consecuente en ello y está ejecutando un plan que tiene como propósito darle esos territorios, formar allí unas pequeñas republiquetas que ya están montadas. Profesor, usted que es del departamento de Nariño sabe que el 70-80% del departamento está perdido. El Cauca está perdido todo también. Y eso lo que busca es, con la promesa de nuestra edición, que esta gente le garantice los votos a Petro ahí. Y voy más allá, una cosa más compleja. Él puede articular con todos estos ilegales una ola de violencia de tal manera que lleve a la gente a pensar que solo a través de una constituyente se puede salir de este desastre, precisamente para, a través de esa constituyente, extender su periodo o aprobar la reelección. Entonces, nada de eso es gratis. Nada de eso es gratis y la gente debe entender a qué nos enfrentamos y de qué es capaz Gustavo Petro con tal de atornillarse al poder. Pero doctor de la Espriella, ¿cómo queda Colombia digamos, cómo queda el Estado colombiano, la seriedad del Estado colombiano ante la comunidad internacional? Sobre todo teniendo en cuenta que en el gobierno Santos se firma un proceso de paz con las FARC, que nos guste o no, digamos, fue acompañado por la comunidad internacional, donde el Estado colombiano asumió unos compromisos de que sí había una persona que se saliera de ese acuerdo, pues esa persona no tenía derecho a ingresar a otro proceso de paz, ¿sí? Entonces, usted que es abogado, digamos, y que conoce el marco internacional, ¿qué puede en estos momentos estar pensando la comunidad internacional de Colombia, digamos, con estos escenarios que se están armando en el gobierno de Petro y que muchos estamos como sorprendidos? Esto en realidad es una opereta de mal gusto. Si no fuera tan trágica la situación, daría risa. Pero esto, por supuesto, le hace un daño terrible a la institucionalidad, le hace un daño terrible al país y es lamentable desde todo punto de vista. Pero fíjense ustedes, muchos creímos en la paz hace 12, 13, 14 años. Había que hacer procesos, por supuesto, pero eso ha salido mal con las guerrillas. Tan mal que hoy tenemos 3 FARC. La FARC que están en el Congreso, la FARC de la Segunda Marquetalia y la FARC de Iván Márquez. Esto es, No, o y hay sea, disidencias de las disidencias, y valga hay decirlo, ¿no? disidencia de la disidencia. Es decir, el único proceso de paz que ha desembocado en la división de un mismo grupo terrorista convirtiéndose en una serpiente de 1000 cabezas. Una cosa que no ha pasado en ningún lugar del mundo. Entonces, hoy ya la experiencia empírica ha demostrado que los procesos de paz con estos tipos no funcionan. En consecuencia, hay que imponer la paz a través, insisto, de la fuerza de las armas y de las leyes de la República. Yo creo que el próximo gobierno, quienes aspiren a la presidencia, tienen que ser claros con eso. Yo creo en lo personal que debe prohibirse cualquier proceso de paz con los ilegales y simple y sencillamente someterlos por la razón o por la fuerza. El que no se someta, el que no se someta, el que no se entregue, el que no cuente la verdad, el que no repare a sus víctimas, el que sigue delinquiendo, pues se le captura o se le da de baja como corresponde. Y se acabó, pero esto no está funcionando. Esto ha salido mal. Petro lo sabe, pero él necesita aliados armados, porque él no cuenta con la fuerza pública, no cuenta con el ejército. Ese es el ejército personal de Petro. Todos esos bandidos de la FARC, del ELN, del Clan del Golfo y demás hierbas del pantano. Eso es lo que él quiere, es lo que está haciendo y como les dije anteriormente, está aplicando una estrategia que se ha aplicado históricamente por parte de la izquierda. Miren en Venezuela la situación. Ahí están los colectivos chavistas, con la diferencia pues que ellos dominan la fuerza pública. Pero tienen también los colectivos chavistas que salen a hacer a la calle lo que la fuerza pública, entre comillas, no puede hacer. Reprimir al pueblo de la peor manera, incluso asesinándoles. Es una cosa impresionante y hacia allá vamos y nos tenemos que despertar. Ahora, doctor, eh, es posible, digamos, como usted mismo lo dice,
salir de esos procesos de paz con quienes no tienen, digamos, como la categoría de grupo subversivo y dejar únicamente al que aún la tiene, que pues es el ELN. No, 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 no. Yo quiero ser tajante en esto. Me parece que no puede haber más procesos de paz. Me parece que la paz no se negocia. Eso es lo que ha demostrado la experiencia empírica en Colombia. Fíjense ustedes que el único proceso que ha salido bien fue un proceso de sometimiento, el de los paramilitares. Lo han criticado a más no poder y todavía hay unos de ellos presos. Eso no fue una negociación política, eso fue una capitulación de los paramilitares de un grupo delincuencial en favor del Estado. Lo que ha ocurrido con la FARC es la capitulación del Estado a los delincuentes. Ojo con eso. Hay una diferencia grande. Los paracos estos no están haciendo política, ni están en el Congreso, ni posando de faros de la moral o de oráculos de Delfos. Ahí están estos delincuentes de las FARC en el Congreso. Opinan de todo sobre lo divino y lo humano, con sus manos sucias de sangre, con cientos de víctimas a cuestas a las que no han querido reparar y de las cuales se han burlado. Eso es un pésimo mensaje para la sociedad. Hay dos temas que han mandado un mensaje terrible entre muchos para la sociedad colombiana, pero sobre todo para nuestra juventud. El fenómeno de Pablo Escobar, que le metió en la cabeza a toda una generación que solo se podía hacer dinero a través del narcotráfico. Y todavía estamos pagando eso. Y el segundo es haberle dado toda esa impunidad en el gobierno del tartufo Juan Manuel Santos, que es la peor desgracia que le ha ocurrido a Colombia, Juan Manuel Santos, junto con Petro y el narcotráfico. Son las tres peores desgracias, los tres peores cánceres que le ha caído a nuestra patria querida. Cuando el tartufo les entrega esa impunidad, cuando arrodilla el Estado para beneficiar a un grupo de delincuentes, eso le manda un mensaje terrible también a la juventud. Usted entre más delincuente sea, entre más asesino y criminal, mejor posibilidades, mejor trato tendrá por parte del Estado, ¿no? Esto hay que revertirlo y hay que enseñarle a la gente que el que delinca va a la cárcel y si se resiste va a la tumba, como corresponde. Porque hay que aplicarla con mano de hierro. La paz no se negocia. Insisto, la evidencia empírica de los últimos 15 años en Colombia ha demostrado que la paz no hay que negociarla, hay que imponerla con la fuerza del Estado y con la fuerza de las armas. Los tiempos han cambiado, las circunstancias han cambiado y la realidad nos muestra de manera clara, al igual que los hechos, que el camino no es la capitulación del Estado a los bandidos, sino la imposición de la ley con mano de hierro sobre toda forma de criminalidad. Pero ahora, doctor, me están preguntando acá internamente, se puede imponer, digamos, una paz con el uso de las fuerzas militares, con el uso de las armas, con el uso legítimo de las armas a través de las fuerzas militares y de policía, sin que éstas caigan en exceso y se vayan también al otro lado? Fíjate, es que, maestro, esto es una narrativa inventada por la izquierda radical. Estamos tan mal y la inversión de valores es tan compleja que le han hecho creer a una gran parte de la sociedad que aplicar la ley es ilegal. Es tan sencillo como esto. Señores, ustedes se van a someter, no nos vamos a someter, perfecto, vamos a bombardear, vamos a hacer operaciones militares. Se entregaron, van presos, no se entregaron, hay que darles de baja. Sencillo, esa es la ley. Entonces tenemos que aceptar que cualquier persona salga en Colombia blandiéndole un machete a un miembro de la policía o de la fuerza pública y ese militar y ese policía no se pueden defender. Yo invito a todos esos que piensan que así se hacen las cosas a que vayan a Estados Unidos y le saquen un machete a un policía para que vean cómo termina eso. Es Pues sí, así. doctor. Sí, No, sí, pero doctor, pero es así como tiene que funcionar. Por eso el país está fuera de cauce. Por a eso la esto se pregunta, desmadró por completo. pasando a otro asunto que se puso pues en punta en estos momentos en la opinión pública, tiene que ver con el plan de presupuesto, de proyecto de presupuesto que presentó el gobierno nacional ante el Congreso de la República. Pues muchos han dicho que desconfían eh, porque pues, pueden terminar aprobando una cosa que termina, Total. digamos, en otros asuntos. Y ante eso, los organismos de cooperación internacional, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo,
pues han dado las alertas por el bajo recaudo en Colombia en el último año. Y muchos se están preguntando, bueno, ¿cómo le entregamos 12 billones de pesos con un bajo recaudo de tributario? ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que el hecho de que Petro y su gobierno estén destruyendo la economía no es fortuito. Ojo, eso también hace parte del plan. En la medida en que destruyan la economía, destruyan el aparato productivo, van a poner a la gente a depender del subsidio estatal. Y eso genera lealtades electorales. Eso lo está aplicando Petro perfectamente. Número uno. Número dos, nosotros hemos lanzado una iniciativa a propósito de la desconfianza que generan las leyes aprobadas en el Congreso por iniciativa del gobierno y de los decretos expedidos por el gobierno. Yo he lanzado una iniciativa que se llama Defensores de la Patria, que tiene dos propósitos. El primero, aglutinar mucha gente, entre esos muchísimos abogados, para demandar todas las leyes que han sido aprobadas y que son de iniciativa gubernamental. Primero, porque vienen del gobierno Petro, y segundo, porque han sido aprobadas por un Congreso de delincuentes en su mayoría. Eso es una cueva de Rolando, ¿de acuerdo? Y dos, para defender la transparencia electoral, a fin de que no nos pase lo que está ocurriendo en Venezuela y nos metan un chocorazo en el 26, suponiendo que haya elecciones, porque yo tengo la tesis de que Petro va a tratar de quedarse a las buenas o a las malas en la presidencia de la República. Y con respecto al recaudo, es evidente que ante un comportamiento económico tan lamentable, ante la incertidumbre que ha generado todos estos tumbos que da el gobierno, el ministro de Hacienda, pues el recaudo se ha reducido sustancialmente. Entre otras cosas, primero, porque la gente no está facturando. Y segundo, porque la gente no tiene confianza, no hay cohesión social para pagarle impuestos a un gobierno corrupto, delincuente y bandido que se está robando todo. Y eso no es fortuito, eso hace parte de un plan. No se equivoquen, que Petro se emborracha, que se pierde en Panamá con un señor, una señora, no sabemos todavía. No, 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 esos son distractores. Él está ejecutando un plan perfectamente diseñado, en el que el propósito es destruir la economía para que la gente dependa del subsidio estatal, y de otra parte entregarle a los grupos criminales las regiones para que haya control territorial a través de las armas, y ahí se pongan y se manejen los votos como quiera Petro. No se equivoquen con eso. Estamos enfrentados a lo peor de la sociedad colombiana, a un tipo sin las condiciones éticas, morales, personales para sentarse en el solio de Bolívar. Un tipo que no tiene consideración ni siquiera por su propia familia. A Nicolás dijo que no lo crió, y sale en Panamá agarrado de una persona que todavía no sabemos cuál es el género de esa persona, al día de hoy no se sabe cuál es el género, y no tiene consideración, así no tenga nada con su mujer, con sus hijas, mujeres. ¿Cómo hace eso uno? Yo me pregunto, una persona a la que no le importa su propia sangre, ¿qué puede creer o esperar o pretender para el resto de los colombianos? Absolutamente nada bueno. Así que hay que despertar y saber que estamos gobernados por el jefe de la mafia, y que este es un gobierno criminal y delincuencial como nunca antes se había visto en la historia republicana de nuestro país. Bueno, doctor, estamos hablando también de reelección. De hecho, ayer la senadora Isabel Cristina Zuleta dijo que ya tenía listo su equipo para comenzar las firmas, a recoger las firmas con miras a una reelección del presidente Gustavo Petro. Eh, Usted participó de la reelección del presidente Álvaro Uribe. Eh, y en estos momentos, pues ya vemos cómo se desequilibró digamos, los poderes en Colombia, pues por cuenta de esa reelección. Incluso la de Juan Manuel Santos terminó de desequilibrarlo. ¿Usted sí cree que el país esté para una tercera reelección? No, pero a ver, son dos cosas diferentes, profesor. Usted me está comparando peras con manzanas. Una cosa distinta es tramitar una reelección por el canal institucional, pasando por el Congreso y por por una revisión del máximo órgano constitucional con un 82% de favorabilidad. Y otra distinta es proponer una reelección fuera del canal institucional,
hablando de un poder constituyente que está por encima de todos los órganos del país. Y además de eso, con un 28% de favorabilidad. Con un país destrozado económicamente y entregado a los grupos criminales, dando como resultado una inseguridad histórica. Son dos cosas diferentes. Entonces la gente me dice, no, de la Espriella ataca la reelección de Petro, pero defiende la de Bukele y la de Uribe. Pero No, perdón. pero discúlpeme, es que el tema es que la reelección como figura desajustó el equilibrio de poderes, independientemente de quién haya sido No, el eso favorecido tiene, y los eso, canales. Es que desajustó el equilibrio de eso tiene, poderes. eso tiene sus bemoles, porque es que el equilibrio de poderes los dan las tres ramas del poder. Por eso hay tres ramas y no una, para que haya un equilibrio, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Y resulta que en el caso del presidente Uribe, por ejemplo, se agotaron todos los mecanismos constitucionales y se tramitaron a través de las tres ramas del poder. En consecuencia, se hizo uso del mecanismo entregado por la Constitución. Entonces, en realidad la Constitución es un ordenamiento que se va readecuando dependiendo de las necesidades de la sociedad, porque la sociedad de hoy no es la misma de 1886, por eso tenemos una constitución que se reformó en el 91. Amén de las reformas que entre en el 86 del siglo XIX y la del 91 del siglo XX se hicieron. Entonces, la constitución es un reflejo de lo que es la sociedad en su momento y se va adaptando. Lo digo de otra manera, por ejemplo, hace 40 años, 30 años en Francia el aborto era un delito. Hoy lo subsidia el Estado por una orden constitucional. Se adaptó a la nueva realidad. Entonces, la sociedad avanza y el derecho evoluciona y el marco legal, el marco constitucional es el marco por antonomasia de la organización política y social de un Estado. Y eso se va readecuando. Pero una cosa es hacerlo dentro del marco de la legalidad y con los mecanismos establecidos por la Constitución y otra es eh, arrogarse o abrogarse condiciones supraconstitucionales para eh, promover un embeleco que no se ajusta a los términos constitucionales. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Sí, eso es muy cierto lo que usted está diciendo. Y bueno, pues bienvenido el debate. Bueno, doctora de la Estrella, pasando ya a otros temas. Yo no es que sepa mucho de música, pero algo sé. Sí. ¿Qué pasó con sus canciones? Que no los vimos a ver cantando. Profesor, eso significa que usted no me sigue de a mucho, porque el 26 de julio, hace apenas unos 10 días, lancé una última canción con el maestro Iván Villazón, una versión de Nació mi poesía, pero a mi estilo, muy Ah, sí. sinfónica, con arreglos de Simón Char en el piano y de Nicolás Tovar. Lo invito a que la vea. Está en mi canal de YouTube o en el canal del maestro Villazón, una versión de uno de los vallenatos más hermosos de todos los tiempos, pero a mi manera. No hay acordeón, sino piano de cola, hay trompeta, hay un violonchelo, unos coros espectaculares, de tal suerte que lo invito a que me siga más seguido. Miren, mis redes son para que le quede ahí a usted y a toda la gente que lo sigue a ustedes y nos ve, de la Espría Style. Esa es mi Ujú, de Instagram. Estoy también sí. como AB de la Espriella en X y en el canal de YouTube, que ahí están todos los videos y todas mis intervenciones de la Espriella Style. Y también estoy en Facebook y por supuesto en TikTok. Así que lo invito a que vea, profesor, porque yo sé que a usted le gusta la música y, y le gusta la buena música. De verdad que esta es una buena versión. Espero que la vea y me dé su opinión, por favor. Sí, por eso le digo, yo no sé mucho de música, pero algo sé, ¿sí? De hecho, yo interpreto la guitarra, por eso digo algo sé. No, 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 algo Eh, sabe, no, es músico. Es músico. y, y sé que lo hace bien, ¿sí? Por eso Gracias. es que yo Gracias. le he escuchado la interpretación de Volaris, ¿sí? Bueno, pero escuche esta última, Nació mi poesía, Iván Villazón, Abelardo del Espriella, una cosa bellísima, con una versión completamente diferente. Bueno, ¿y cuándo tiene presentación aquí en Bogotá? Bueno, hice una presentación en Barranquilla hace 2 años, hace como un año hice una en Miami, lleno total, y estoy cuadrando. Lo que pasa es que entre la firma de abogados, entre el ron, el vino, la ropa, los proyectos de construcción, eh,
los viajes, 4 hijos, una mujer a la que adoro y unos amigos que me reclaman todo el tiempo. La cosa no es tan fácil, pero trataré de sacarle espacio, por supuesto, porque la música es una de mis actividades favoritas. Ah, bueno, y además de escribir libros, ¿no? Porque también escribo y sacarle tiempo a todo es complejo. Sin embargo, lo hago porque soy muy disciplinado y me gusta ser muy productivo siempre y no perder el tiempo. Y de seguro vamos a tener la oportunidad de hacer un buen show en Bogotá. Yo tengo Pero, toda de hacerlo. pero discúlpeme, doctor, usted mismo lo dijo, es complejo sacarle tiempo a todo. ¿En su casa le han jalado las orejas? Sí, pero como yo viajo con mi familia, ellos me Ujú. acompañan todo el tiempo, mi mujer me acompaña, mis hijos me acompañan, entonces compartimos mucho. Y a veces pues queda complicado por el colegio de los niños, pero trato de estar muy presente siempre con ellos y con mi esposa porque son mi lugar favorito en el mundo, mi familia. Ujú. Bueno, doctor, y ya una última pregunta. ¿Lo vamos a tener en las elecciones presidenciales de 2026? Profesor, mire, mi preocupación ahora es que haya elecciones en el 26, porque un presidente al que le faltaba hace 3 meses casi el 60% para terminar su periodo, pone en el tapete la campaña electoral cuando Petro dijo, no va a venir nadie de la extrema derecha a destruir lo que ha hecho el progresismo, como si hubiese progresismo y como si hubiese extrema derecha, ¿no? Ese es otro invento de la... Es decir, que uno defienda la fuerza pública, que defienda la familia, que no quiera que le metan travestis en el colegio de los niños de uno, hacerle shows, que uno crea que a los bandidos hay que darles el tratamiento que es y a la gente hay que respetarle la propiedad privada, sus inversiones. Eso es de extrema derecha. ¿Cómo les parece? Eso no, ese es el deber ser de las cosas. Lo que pasa es que estos zurdos demoníacos quieren destruir todo, porque ellos solamente entienden a través del caos y pueden aferrarse al poder a través de la miseria, del desastre, la desolación y la pobreza, que es lo que venden ellos históricamente. Pues Y bueno, doctor, quien esté hablando ahora de candidaturas está pensando en sí mismo y no en la salud de la República, como decían los antiguos romanos. Y Petro adelanta el debate para que nos pongamos a hablar de candidaturas y nos olvidemos del robo continuado en este gobierno delincuencial, de la financiación ilegal de su campaña, porque él llegó ahí de manera ilegal, de todos los escándalos de orden personal, los enredos burocráticos, la contratación, el robispicio como nunca antes, el empoderamiento de los criminales y el detrimento de la fuerza pública. Entonces, que no vengan con ese cuento. Faltan 2 años para esa vaina. Por lo pronto hay que preocuparse que haya elecciones y que el jefe de la mafia, Gustavo Petro, se vaya para que Colombia siga libre y en democracia como corresponde. pues bueno, doctor de la Estrella, muchísimas gracias por estar aquí en Confidencial Colombia. Aquí lo esperamos en una próxima ocasión. Yo espero que nos invite a tomar vino también. No, hombre, cuente con eso. Y también Ron Defensor. Ron Defensor, el mejor ron del mundo y vino Fratelone. Todo lo consiguen en mi página www.delaespeastyle.com o www.rondefensor.com. Profesor, no deje de escuchar la canción y deme su opinión porque sé que tiene buen oído. Claro que sí, doctor. Ahí la estaremos Un escuchando. abrazo Y a fuerte, ustedes, maestro. Un saludo especial para pues a todos. ustedes muchísimas gracias por seguirnos en esta entrevista. Gracias a ustedes. Vale.